En esta parte de la asignatura vamos a aprender a diseñar circuitos electrónicos, sistemas en tiempo real y a controlarlos con un microcontrolador. Para ello, antes de implementar los circuitos con un microcontrolador real, con un circuito real, vamos a utilizar un simulador web. En la página web 123d.circuits.io/lab vamos a poder utilizar un simulador de Arduino al que vamos a poder conectarle diferentes elementos electrónicos. Teniendo abierto el correo electrónico del colegio, vamos a utilizar nuestra cuenta, que es una cuenta de Gmail, para darnos de alta en esta página web. Para ello, pulsamos en Sign In, indicamos que queremos otro proveedor de acceso y que queremos iniciar sesión con Google. Nos pedirá permiso, lo permitimos. Leemos las condiciones, aceptamos y continuamos. Y ya tenemos el acceso en el que podemos empezar a crear nuevos circuitos electrónicos. Vamos a crear un primer circuito de prueba. Para ello, vamos a New Electronics Lab. Esperamos a que la página cargue. Vamos a eliminar esta placa porque no es la que nos interesa. La seleccionamos y pulsamos suprimir y vamos a añadir dos componentes. Por una parte tenemos aquí el Arduino Basic Kit con el que vamos a trabajar en la asignatura. Este Arduino Basic Kit tiene una placa de prototipos que es la que vamos a utilizar, y si venimos a todos los componentes vamos a buscar el Arduino Uno R3, que es el que también viene con nuestro pack. Bien. En este primer montaje vamos a utilizar esta placa de Arduino solo como batería para dar corriente a nuestro circuito. Para ello vamos a seleccionar el pin de 5 voltios y vamos a llevarlo hasta positivo, y un pin de tierra, hay varios pins de tierra, y vamos a llevarlo hasta negativo. Veremos, ¿vale?, para qué son el resto de pines más adelante. Por ahora simplemente estamos proporcionando 5 voltios al circuito que vamos a poner en nuestra placa de prototipos. Para aclararnos podemos cambiar el color al cable que va negativo, ¿vale?, negro, y así tenemos pues, bueno, nuestro positivo 5 voltios, negativo a tierra. Lo primero que vamos a saber es cómo funciona o qué es esta placa de prototipos. En esta placa podemos conectar diferentes elementos, pero tenemos que saber que todos los agujeritos que hay en esta zona están conectados. Todos los agujeritos que están en esta otra también están conectados entre sí. Es decir, que si yo pincho cualquier cable, cualquier componente en cualquiera de estos puntos, lo estoy conectando a tierra. Si conecto cualquier componente en esta fila, lo estoy conectando a positivo, a 5 voltios. En esta otra sección funciona por columnas. Si conecto aquí un elemento y conecto otro aquí, los estoy conectando juntos, ¿vale? Lo mismo si conecto en cualquiera de estos 5.
al otro lado, estos 5 están conectados entre sí, estos más están conectados entre sí y estos menos están conectados entre sí. Es importante entender que estos de aquí no tienen ninguna conexión con estos y este más de aquí y este menos de aquí no tienen conexión con este más ni con este menos. Vamos a hacer un primer circuito muy sencillo. Simplemente vamos a encender un LED, ¿vale? Un LED es una bombillita. Si nos venimos a la sección Arduino Basic Kit, podemos coger el LED verde que viene con nuestro kit de Arduino. Entonces es una bombillita que solo brilla si la pata larga está conectada a positivo. Una pata es ligeramente más larga que la otra. Si la pata larga está conectada a positivo y la pata corta a negativo. En caso de que esté dada la vuelta, el LED no brillará. Vamos a conectar nuestro LED, ¿vale? De esta forma. La pata larga la tenemos aquí, el ánodo, y la pata corta o el cátodo aquí, ¿vale? Es decir, el ánodo está conectado a toda esta columna y el cátodo a toda esta. Vamos a conectar con un cable desde esta columna. Hemos dicho que tiene que ir a positivo, ¿vale? El ánodo a positivo y el cátodo a negativo. Si empezamos la simulación, acabamos de reventar el LED. Para que esto no ocurra, para que nuestro LED no explote, no se funda, tenemos que añadir a nuestro circuito una resistencia. Esto sería el diseño esquemático de nuestro circuito. Con este signo simbolizamos un LED. Aquí tenemos nuestra fuente de alimentación de 5 voltios, en nuestro caso nos lo proporciona la placa Arduino, y aquí tenemos nuestra resistencia. Tenemos que saber de cuántos ohmios tiene que ser nuestra resistencia para que nuestro LED no explote. Para ello, lo primero, tenemos que acceder a la hoja en la que tenemos las especificaciones de nuestro LED. En nuestro caso tenemos un LED que trabaja con una diferencia de potencial de 2,2 voltios. ¿Vale? Trabajamos con una diferencia de potencial de 2,2 voltios y la intensidad máxima con la que va a trabajar este LED es de 20 miliamperios. ¿Vale? De 20 miliamperios. Eso quiere decir que si a nuestro LED le metemos una intensidad de más de 20 miliamperios, va a explotar. ¿Vale? Con 20 miliamperios a 2,2 voltios brillará a su máxima intensidad, pero como nos pasemos, el LED se funde. Entonces vamos a intentar conseguir una intensidad algo menor, con 15 miliamperios. Sería suficiente, no va a brillar con su máxima intensidad, pero no se va a fundir. Entonces lo que necesitamos es, si aquí tenemos 2,2 voltios, que es la diferencia potencial con la que va a trabajar nuestro LED, necesitamos que la resistencia produzca una caída de potencial de 2,8 voltios. ¿Por qué 2,8 voltios? Porque en total necesitamos que nuestro circuito consuma estos 5 voltios. ¿Vale? El LED consumirá, por así decirlo, 2,2 voltios y la resistencia 2,8. ¿De cuántos ohmios tiene que ser la resistencia para consumir esos 2,8 voltios con una intensidad de 15 miliamperios? Para eso tenemos que utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice, ¿vale?, que la resistencia es la relación entre la diferencia de potencial y la intensidad. En nuestro caso, la resistencia será 2,8 voltios
¿vale?, que es la caída de potencial que queremos conseguir, entre 0,015, es decir, 15 miliamperios, que es la intensidad con la que vamos a trabajar. Si calculamos 2,8 entre 0,015, nos dice que necesitamos una resistencia de 187 ohmios, ¿vale? Aproximadamente 187 ohmios. Vamos a quitar este cable y vamos a ver qué resistencias tenemos. La resistencia más pequeña que tenemos es de 220 ohmios, algo superior a la que hemos dicho. No pasa nada, lo importante es que no sea más pequeña. Si la resistencia es más pequeña, podemos fundir nuestro LED. Hemos hecho el cálculo con 15 miliamperios, realmente podría ser algo menor, ¿vale?, que esos 187, porque nuestro LED va a aguantar intensidades de hasta 20 miliamperios. Bien. Nosotros, por lo tanto, vamos a poder trabajar perfectamente con esta, que es un poco mayor que a la que habíamos dicho. Esto quiere decir que le vamos a dar todavía algo menos de intensidad a nuestro LED. No pasa nada, brillará un poco menos. He añadido dos. Este fuera. Voy a girarlo. Esta da igual como la conectemos, daría igual que estuviese de esta forma o de otra, ¿vale? La giramos. Voy a conectarla. No me cuadra. Voy a mover todo un par de posiciones hacia aquí. Y esto lo llevo a positivo. De esta forma tengo lo mismo que en mi circuito. De la parte positiva, ¿vale?, de mi alimentación, voy a la batería, perdón, a la resistencia, de aquí al LED y cierro el circuito. Positivo, resistencia, LED, a la parte positiva, ¿vale? Al final esto está conectado a la parte positiva de la alimentación a través de la resistencia, y a negativo. Si ahora comienzo la simulación, el LED se enciende en lugar de explotar. Si quito esta resistencia y me voy en todos los componentes, voy a coger una resistencia genérica, ¿vale?, a una resistencia genérica, ¿vale?, la conecto. Voy a poder cambiarle su resistividad, ¿vale? ¿Cuántos ohmios? Pues vemos que con un ohmio el LED explotaría. Con 100 ohmios el LED seguiría explotando. Con 150 ya no le ocurriría nada. Podemos hacer pruebas con 220, ¿vale? No pasa nada. Vemos que, pues bueno, ¿no?, a medida que vayamos cambiando esto, la intensidad, el brillo será mayor. Si ponemos 550, pues el brillo del LED será un poco menor. Si ponemos 1150, todavía menos. 2150, ¿vale? Vemos que cuanto mayor es la resistencia, menor será el brillo del LED. En nuestro caso 220, adecuado, ¿vale? Es la menor resistencia que vamos a tener en nuestro pack y es la que podemos utilizar. Vamos a añadir otro elemento a nuestro circuito. En lugar de conectarlo directamente al positivo, vamos a añadir un pulsador. Vamos a hacer un poquito más de hueco. Vamos a mover todo un poco más hacia la izquierda. Y en lugar de conectar esto directamente a tierra,
a positivo, vamos a buscar un pulsador y vamos a añadirlo. ¿Vale? Lo añadimos en la parte central, que encaja perfectamente. Un pulsador es un elemento que tiene estas dos patas conectadas entre sí y estas dos patas conectadas entre sí, pero si yo no lo pulso, no se conectan de un lado al otro. Es decir, si yo conecto esto a positivo y este otro lado a la resistencia, esta resistencia realmente no está conectada a positivo si yo no pulso el botón. ¿Vale? Comienzo la simulación y si pulso se enciende el LED. ¿Vale? De esta forma hemos hecho un sencillo circuito con un pulsador y un LED. Aquí lo interesante no es solo crear el circuito y probarlo, sino entender cuál sería su esquema eléctrico. Para ello vamos a cambiar al modo de esquema y vamos a organizar esto un poco. Vamos a rotar el pulsador. Vamos a mover un poco la resistencia, vamos a girar el LED, ¿vale? Y de esta forma tenemos creado nuestro esquema. Vemos que de 5 voltios estamos conectando el pulsador, ¿vale? El pulsador, como vemos en el esquema, es un elemento que si cerramos, si pulsamos, uno de los laterales se conecta con el otro. ¿Vale? Esto va a la resistencia, que es una resistencia de 220 ohmios, y de aquí vamos al LED. ¿Vale? El LED tiene su conexión a la parte positiva y su conexión a la parte negativa. Si no lo conectamos de esta forma, no brilla. ¿Vale? Y de aquí vuelve a tierra. Lo último que nos queda es poner nombre a este circuito y publicarlo. Para ello, venimos a las opciones, le damos un nombre, podríamos crear un pequeño resumen, una descripción, añadir etiquetas para describir lo que hemos hecho, invitar a otros usuarios para que puedan editarlo junto con nosotros y ponerle una licencia. Una vez que hemos hecho esto, ya tenemos nuestro circuito de prueba. Si pulsamos aquí, volvemos a la página principal y podríamos acceder de nuevo al circuito. Editarlo. Tenemos que esperar a que se cargue. Podemos volver a editarlo, añadir elementos y también desde aquí podríamos copiar esta dirección y compartirlo con otras personas para que puedan verlo. Esas personas podrían ver la simulación, ¿vale? Podrían realizar una simulación y podrían
ver el código de nuestros programas.